cordial a cada uno de ustedes. En esta oportunidad nos toca revisar algunas estrategias para la lección número 8 que se titula Las misiones interculturales. La verdad que las lecciones de este trimestre están siendo muy interesantes, muy bien enfocadas. Y en este caso puntual que nos toca de las misiones interculturales, tal vez lo que primero convendría es ver con nuestros alumnos quiénes son extranjeros. Si nos pudiera encontrar alguna anécdota, seguramente va a haber risas, va a haber momentos de tensión, pero de alguna forma todos nos hemos sentido en algún momento como extranjeros. ¿O acaso no? Díganme cuando salen de su casa, por ejemplo, ir a comer a un lugar extraño, a otra tierra, se extraña el saborcito de la casa y cosas así. Todos sabemos lo que es sentirse fuera del hogar, ¿verdad? De esa manera entonces, una vez que nuestros alumnos de la clase comienzan a darse cuenta que todos comprendemos lo que es sentirse extranjero, y una vez que estamos enfocados en lo que puede sentir un extranjero, una persona que piensa diferente que nosotros, que es de otra cultura, ¿sí? Y lo que puede sentir alguien que acompaña a esa persona, que va a dialogar con ella, etc., una vez que está el clima, les quería proponer que luego de las anécdotas que pueda recoger, les cuente cuáles son las preocupaciones que tienen en estos momentos las empresas internacionales para entrar en mercados extranjeros, para ingresar en nuevas culturas. Yo estuve investigando un poquito en internet y me pareció muy interesante algunas estrategias de algunas empresas. Y ustedes saben, este asunto que nos reúne, la empresa de la salvación, es también un negocio, ¿sí? El negocio más grande que podríamos pensar, que es que todos seamos salvos, ¿verdad? Gracias a la sangre de Cristo. Vamos a ver un poco entonces qué hacen las empresas del mundo para ingresar en nuevos mercados. Me llamó la atención que algo que ninguna deja de lado es el lenguaje que usa. Es muy importante definir qué tipo de lenguaje se va a usar, porque una palabra que en mi cultura puede significar una cosa, en otra cultura puede significar otra. Y con las mejores intenciones, tal vez la estamos usando y nuestro interlocutor interpreta que le estamos diciendo otra palabra. Hay palabras que inclusive en español significan una cosa en un país, significan otra cosa en otro. Probablemente si tiene diversidad en su clase van a surgir estos asuntos. El lenguaje es clave. Cuando hablamos con alguien de otra cultura, tenemos que hablar de cosas que las dos personas conozcamos, sepamos. Por eso las empresas estudian los valores de las culturas a donde quieren entrar al mercado, buscan exactamente qué palabras conviene usar, ven qué costumbres tienen en el lugar. Eso es clave, en primer lugar. Otro asunto que las empresas ven es el hecho de generar confianza. Una empresa que no es conocida en un lugar no se lanza a invertir grandes sumas de cantidades de dinero hasta que no haya generado confianza en su marca. Vayan recordando, lenguaje, generar confianza. Número 3, que bien en asuntos comunes, un consejo es que, como el lenguaje puede separarnos, un asunto que es más bien entendido es las historias. Cuando uno quiere generar confianza en el interlocutor de otra cultura, usar una historia que le ayude a entender a esta persona con la que estamos interactuando, asuntos que le serían más fáciles entender a través de, como hacía Jesús, una parábola, una historia, es algo muy útil. Entonces, como cuarto punto encontré, muestre interés en el mercado al que va a entrar. 4 asuntos, ¿cómo los trató Jesús? Saben que Jesús no es alguien que cursó una materia de mercadotecnia en el siglo XXI, sin embargo es asombroso cómo manejó todos estos asuntos. Les propongo que distribuyan en sus clases algunos papelitos en donde pongan una tablita con los 5 casos que estaremos estudiando durante esta lección. Son la mujer samaritana,
el centurión romano, el endemoniado gadareno, los 10 leprosos y el caso de los griegos que vinieron a ver a Jesús. Si nuestra clase es gente estudiosa, prácticamente lo pueden hacer de memoria, pero si ustedes ven que tienen gente que no ha estudiado la lección, le ponemos los versículos, le damos un ratito para que repasen, son historias cortas, fáciles de repasar, y entonces en base a eso le podemos preguntar lo siguiente: ¿qué personajes contemporáneos podrían ser equivalentes a esos cinco historias que tenemos en la lección de esta semana? Cuando se pongan a pensar los alumnos, van a darse cuenta que, por ejemplo, la mujer samaritana era una mujer con tantos maridos que de pronto podría equivaler a una mujer de mala reputación en nuestra época. Y así vamos poniendo uno por uno. A mí se me ocurrió que, por ejemplo, el centurión romano podría ser un hipócrita que sabe qué es lo que hay que cumplir. El centurión romano sabía todo de los judíos, sin embargo, probablemente él no asistía a las sinagogas por ser extranjero, o no guardaba el sábado por sus problemas que le podría generar en su trabajo, etc. Y de la misma manera, el endemoniado gadareno podría ser un vicioso que fue cayendo hasta llegar a los niveles más profundos y así por el estilo. Lo importante es que puedan hacer un paralelismo entre las historias antiguas que cuenta la Biblia, traerlas a un contexto actual. Una vez que lo tenemos así, entonces pasar a la parte profunda de la lección, viendo qué hizo Jesús en cada caso. Esa sería la estrategia. Yo me quedé maravillada con la lección porque, como les decía, Jesús fue un gran mercadólogo. Supo cómo llegarle a cada una de estas personas. Los 5 eran extranjeros. Como saben, la mujer samaritana era de Samaria, el centurión romano, ¿sí?, del poder que estaba subyugando a los judíos, el endemoniado gadareno, del otro lado, ¿sí?, del mar, de los 10 leprosos, uno que era samaritano, y los griegos, obviamente. Fíjense, acá un caso interesante. Los griegos vinieron a verlo a Felipe, y Felipe tenía un nombre no judío. Ellos se sintieron próximos a alguien que era como ellos. Y eso lo usa Jesús muchas veces. Le dice al endemoniado: no puedes venir conmigo, ve y cuenta cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios por ti. Y así a cada uno. Dios quiera que al transmitir los mensajes de esta lección no nos quedemos solo en la historia, sino que recordemos cómo podemos alcanzar a las diferentes personas que piensan diferente que nosotros, que sienten diferente que nosotros. En el caso, por ejemplo, de la mujer samaritana, Jesús usó palabras que ella estaba interesada, como el agua, dónde adorar, el templo. Nos dijeron que cuando el Mesías viniera nos va a decir, y cosas por el estilo. Y sentirnos interesados. Jesús no se quedó esperando a que todos vinieran por él. Jesús fue a Samaria. Y así, ir viendo diferentes asuntos. Recordemos, el mensaje permanece intacto. Es el mismo mensaje que tenemos que transmitir. La forma en que lo transmitimos es lo que va a cambiar. Los principios no cambian. Pero aún Jesús se adaptó. Lo que no hubiese hecho en el pueblo de Israel, hablar a solas con una mujer, no tuvo problema de hacerlo con la mujer samaritana. Él no entró a la casa del centurión, él le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. El centurión sabía que un judío no entraba. Jesús: tu siervo ve, tu siervo está sano. Y así, para no herir ni a unos ni a otros. Me gustaría terminar con 1 Corintios 9:22, donde dice el apóstol: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Que nuestro mensaje nuevo sí pueda ser entregado a esta generación y podamos, así como Jesús, alcanzarlos para su salvación. Que Dios nos bendiga al enseñar la lección de esta semana.